Queremos ser una iglesia servidora del Señor. Jesús el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor. Una iglesia de testigos con mártires donde son protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto volvernos a poner en contacto con todos ustedes en este camino de preparación a nuestra próxima Asamblea Arquidiocesana, donde estamos meditando sobre los ejes que hemos optado como opciones pastorales para llevar adelante nuestro caminar como Iglesia de San Juan. El segundo eje trata de nuestra comunión arquidiocesana y comunitaria. El encuentro personal con Jesús nos tiene que llevar necesariamente al encuentro personal con los hermanos. Después que cada uno ha hecho un Pentecostés personal en su vida, tiene que comenzar a vivir esa decisión de seguir a Jesús, pero sabiendo que solo uno no puede. La fe es peligrosa vivirla sola, porque uno corre el riesgo de perderla y el mundo que nos trague. No hay opción. Es importantísimo vivir la fe con otros, vivir la fe como hermanos, vivir la fe en comunidad, teniendo a Jesús como centro de esa comunidad. Estas pequeñas comunidades o grupos que formamos para vivir nuestra fe hacen que sea una gran comunidad de comunidades que forme la Iglesia, que no es un sistema impuesto, ni tampoco es una técnica, ni una dinámica de grupo, ni tampoco es como un método de contención. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Él es comunidad y Él quiere que nosotros reflejemos su vida testimoniándolo en comunidad. Y uno se pregunta, ¿qué implica la vida comunitaria? Implica mucho, implica esfuerzo, implica ataduras, pierdo de alguna manera mi autonomía. Es más profundo de lo que uno se puede imaginar, porque vivir la vida comunitaria es disponerse a vivir con otros el Evangelio, ni más ni menos. Y lo que nunca hay que olvidar, quiénes son los que integran esa comunidad, o mejor dicho, quiénes no están en esa comunidad. Ahí no están los perfectos. Ahí hay gente como vos y como yo que estamos en proceso de conversión después de habernos encontrado con Jesús. Y te repito y subrayo, proceso de conversión, porque la conversión no es una cosa acabada. Si nos atrevemos a dar el paso de vivir el Evangelio con otros, debemos dejar al Espíritu que sea el que nos vaya guiando, el que nos vaya formando en comunidad, sin rivalidades, sin competencias, buscando siempre servir a los demás y no ser servidos, con el único objetivo de vivir a Jesús y anunciarlo a los demás. Te voy a compartir el ideal que nos expresa la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 2, 42, 47 y también en Hechos 4, 32, 35. Allí San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos habla como de un sumario de lo que era la vida ideal de la primera comunidad de Jerusalén y de la que nos tenemos que nosotros de alguna manera inspirar y reflejar. Nos dicen estos dos sumarios que la comunidad era una sola alma y un solo corazón, porque el alma de toda esa comunidad es Dios. Todo lo poseían en común, es decir, no había entre ellos necesitados, y daban testimonio de la resurrección. Y fíjate esos elementos que aparecen sobre todo en el primer sumario del capítulo 2. Se reunían para la enseñanza de los apóstoles, es decir, la formación. Estaban en comunión, con una palabra bien propia del Evangelio, en koinonía. Se reunían para la fracción del pan porque es la Eucaristía la que hace una manifestación más gráfica de lo que es la vida comunitaria
y luego también para las oraciones. Estos son los elementos que tiene que haber en esta comunidad a la que nos llama Jesús a vivir. Y este ser comunidad que recién nos comentaba el Padre Carlos María, nos da esta experiencia de vínculos, de lazos que nos unen, incluso a medida que van avanzando en el tiempo estas comunidades, no solo se vinculan internamente entre sí, sino que empiezan también a fortalecer vínculos con otras comunidades de otros pueblos, hasta que van teniendo esta conciencia de ser un pueblo como lo era el pueblo de Israel, un nuevo pueblo de Dios. Por eso en el lema que nos orienta en nuestra asamblea arquidiocesana es un pueblo que camina, anuncia y sirve. Vamos caminando entonces juntos. Esto quiere decir la palabra sinodalidad, sínodo, caminar juntos. En este tiempo de pandemia que estamos atravesando, el Papa nos insiste mucho en algunas ideas que son certezas también para nosotros. Por un lado, que estamos todos en la misma barca, rodeados por una tormenta, por un temporal. Y este estar todos en la misma barca, imagen de la Iglesia, hace que también tengamos la convicción de otra cosa que Él nos insiste mucho. Nadie se salva solo. Esto quiere decir, nadie se salva a sí mismo, ni tampoco nadie se salva en soledad, nos salvamos todos juntos. Por eso, de esta barca que es la Iglesia, de este pueblo que camina, nadie tiene que ser dejado afuera, nadie tiene que ser excluido. Hace muchos siglos se formuló algo que varias veces hemos compartido, una frase que expresa acotadamente una idea muy profunda. Lo que es común a todos debe ser tratado por todos. Fíjate qué expresión tan condensada, ¿no? Lo que es común a todos debe ser tratado por todos. Utilizando el lenguaje que el Papa Francisco utilizó para invitarnos a la asamblea eclesial a nivel continental, él nos decía, no se trata de una reunión de élites, de iluminados. No podemos delegar en otros las responsabilidades que son propias. Te pongo un ejemplo. Yo no puedo delegar ser hijo, ser sobrino, ser primo. Vos no podés delegar ser papá o mamá. Cada uno de nosotros no puede delegar estos vínculos que son tan importantes. Del mismo modo, no podemos delegar ser bautizados. No podemos decir, bueno, que otros se encarguen y que después me digan lo que corresponde hacer. Cada uno en este pueblo que camina tenemos una responsabilidad. Y el caminar nos hace llegar a la idea de una peregrinación, de un pueblo que es peregrino. Y en una peregrinación el ritmo para andar no marcan los que van más despacio, no los que van más rápido. Para ir al ritmo de todos, si queremos que todos lleguemos juntos, tenemos que aprender a caminar al ritmo de los que van un poco más lentos. Si cada uno camina por su cuenta, seguramente llega más rápido. Pero si caminamos juntos, llegamos más lejos. Quien se apura por llegar puede tener un logro individual, pero ese logro se deteriora una vez que esta persona se va. En cambio, los logros comunitarios permanecen, se afianzan. Por eso te quiero proponer algunos verbos que nos ayudan como a desgranar este sentido
sinodal que tiene nuestro peregrinar como pueblo de Dios. Escuchar. Escuchar es más que oír. Es esperar a que el otro termine de hablar antes de replicar. Es escuchar también el clamor de los pobres y el gemido de la tierra, como nos dice el Papa Francisco. El segundo verbo, dialogar, que no es imponer mi idea para convencer a los demás de que lo que yo estoy diciendo es lo mejor, sino que el diálogo nos ayuda a ir buscando juntos lo mejor. Y para esto es importante la humildad. Lo sabemos, la persona engrupida no dialoga, porque piensa que ya alcanzó la verdad y que no necesita de los demás. El tercer verbo, discernir, porque nos escuchamos y dialogamos para saber qué es lo que Dios nos está pidiendo, para descubrir la voluntad suya que nos ayude, otro verbo, a compartir, para que compartiendo la vida y las opciones, los pasos que vamos dando no sean simplemente un ejercicio mental, intelectual, sino que nos lleven a dar pasos concretos. Por eso el último verbo es caminar, ponerse en marcha, dejar de lado la comodidad, el espíritu de la amargura quejosa y renovarnos en la esperanza, sabiendo que juntos vamos a llegar a la meta. Y para todo esto hace falta audacia. En estos días escuchaba en un programa de radio una frase que me quedó dando vueltas. Los audaces a veces se equivocan, los tibios se equivocan siempre. La vivencia comunitaria de nuestra fe también tiene que reflejarse en nuestra acción pastoral, porque así como no podemos vivir la fe aisladamente, tampoco nuestra acción pastoral es una acción aislada. Es una acción que hacemos comunitariamente en nombre de Dios y en nombre de la Iglesia. Y en esta acción comunitaria de nuestra fe tiene que estar reflejada en lo que yo llamaría en estas 4 áreas pastorales o en estas 4 áreas de acción pastoral, que son 4 palabras en griego, pero que vas a ver que te van a resultar familiares. La diaconía o el servicio, la koinonía o la comunión, la martiría o el testimonio y la liturgia. 4 áreas que tienen que estar cubiertas en nuestra comunidad de fe. ¿Qué es la diaconía? Lo que decíamos en el primer video, que un encuentro con Jesús es un camino de solidaridad. Lo que decíamos al principio de este video, que entre los primeros cristianos no había necesitados. El amor, la solidaridad, la liberación, la ayuda, responde a una exigencia propia de nuestra fe. El Papa Francisco nos decía, no somos una ONG la Iglesia, sino que desde nuestra fe nos impulsa la caridad de servir a los demás. La koinonía, la comunión, es signo de fraternidad, es signo de reconciliación, de perdón. ¿Es difícil vivir la vida en comunidad? Es difícil. ¿Es hermosa? Es hermoso. Yo personalmente te puedo compartir que para mí es el modo más hermoso que yo conozco de seguir a Jesús, con hermanos. Pero también seamos realistas, es el más difícil. Pero si pusiésemos en práctica la palabra de Dios, considerar a los demás siempre como superiores a uno mismo, evitaríamos muchos problemas. La martiría es el signo del testimonio que tenemos que dar desde nuestra propia fe. Aquí entraría, por ejemplo, el primer anuncio, la catequesis, la formación, la reflexión teológica, en donde ponemos nuestra vida al servicio de una palabra con mayúsculas y que la llevamos a otros para que esa palabra sea conocida
y que esa palabra también transforme al mundo y a las realidades que tenemos que vivir. Y por último, la liturgia, que es, digamos, este ámbito celebrativo, porque vivir la fe nos hace alegres y la alegría se manifiesta en una fiesta. Por eso la celebración de los sacramentos, las devociones populares, las novenas, las procesiones, son manifestación de esa alegría que nos da la fe. De alguna manera esas 4 áreas tienen que estar cubiertas, por así decirlo, con nuestro testimonio comunitario en nuestra propia comunidad. Y para que te hagas una idea de las estructuras en donde podemos vivir concretamente la comunión, imagínate como círculos que se van abriendo. Está la comunidad o el pequeño grupo, después viene, si estás en una parroquia, el consejo de pastoral parroquial, que es un grupo estable para discernir el camino por donde el Señor va inspirando el caminar de la comunidad. Después vendrá la junta parroquial, que para que nos entendamos, sería como la Cámara de Diputados, de representantes, donde estén todas las pastorales y capillas representadas. También el Consejo de Asuntos Económicos, que no es simplemente saber lo que entra y lo que sale a nivel de dinero, sino también tomar decisiones comunitarias que tengan que ver con esta realidad. Y por último, extraordinariamente, la Asamblea Parroquial o la Asamblea Arquidiocesana, que es lo que nos estamos viviendo nosotros, o preparándonos para vivir. Que Dios te bendiga y que te dé la posibilidad siempre de contagiar a Jesús, la alegría de tenerlo a Jesús en tu corazón junto con hermanos. Hasta pronto. Queremos ser una iglesia servidora del Señor, Jesús el Dios hecho hombre, el profeta el servidor, una iglesia de testigos con mártires donde son protagonistas los pobres y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Doña María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformador.